Venga, pues como cada viernes abrimos la mesa cultural. Esta semana les aseguro que viene muy cinematográfica y siendo así, qué mejor que saludar al colaborador Dani Calavera. Bienvenido. Buenos días, Alex, y a todos. Y vamos a comenzar hablando de la película documental que esta noche inaugura la 5ª edición del Saracusta Film Festival, el festival de Zaragoza dedicado al audiovisual de temática histórica. ¿No podemos ver esas imágenes? Sí, ahí lo tenemos. Se titula Roque Joaquín de Alcubierre, descubriendo Pompeya y Herculano. El documental nos acerca la figura de este ingeniero militar zaragozano que en el siglo XVIII lideró las excavaciones en el Golfo de Nápoles y descubrió estas dos ciudades romanas. Su forma de trabajar cambió por completo la ciencia de la arqueología y también dio lugar al desarrollo artístico del neoclasicismo. Ahí es nada. Ya ven que estamos hablando de una figura destacada en la historia que, sin embargo, quedó bastante olvidada. Este documental busca arrojar luz a esas sombras y para hablar más de ello nos acompaña su directora, Silvia Pradas. Bienvenida y enhorabuena por este documental. Hablamos de una figura muy relevante, como decíamos, pero que quedó en el olvido o ha quedado en el olvido. ¿Por qué? Bueno, tan en el olvido que incluso cuando planteamos el documental yo no conocía ni la figura. O sea que, fíjate, pues quedó en el olvido porque se generaron una serie de, digamos, de acciones en lo que es alrededor de las excavaciones, y es que como eran tan exitosas en su momento, era la primera vez que realmente lograban sacar restos prácticamente intactos de todo lo que era el mundo romano. Entonces había mucho interés entre los diferentes países de Europa, entre los diferentes eruditos, y Carlos III, que digamos que era un poco el mecenas de estas excavaciones, desarrolló una labor muy proteccionista en el sentido de que solo unos pocos privilegiados podían acceder a las excavaciones, y no solo a las excavaciones, sino también al museo que se creó de sitio en ese momento. Entonces, claro, los eruditos, como no podían criticar al rey, todo el peso de las críticas caía sobre el director de las excavaciones, ¿quién era nuestro director de las excavaciones? Alcubierre. Entonces, de ahí se generó como una imagen muy oscura y de alguna manera se apartó su nombre de todo lo que es la historia de las excavaciones borbónicas. ¿Cómo se entendían hasta entonces las ruinas, ¿no? O lo que se iba encontrando? ¿Y qué diferencia marcó Alcubierre a la hora de cómo tratar, ¿no? Para hacer ese cambio, ¿no?, hacia la modernidad de lo que hasta nuestros días ha llegado como la arqueología? Al principio las excavaciones eran, digamos, como muy casuales, es decir, habían sacado muchas cosas de Roma, porque Roma, bueno, ciudad eterna, siempre era más fácil encontrar cosas, pero realmente no es hasta el punto en el que, digamos, llega Alcubierre con sus excavaciones, en el momento en el que realmente se encuentran con, bueno, el primer hallazgo fue el Teatro de Herculano, que además para poder acceder a él tuvo que realizar una excavación que prácticamente era una labor de minería, porque tuvo que excavar 25 metros bajo tierra a través de un túnel, y se encuentra con este teatro. Pero es que es la primera vez que, excavando a través del teatro, encuentran paredes de una ciudad, y de ahí, digamos que el éxito fue tan grande que después partieron por todo el Golfo de Nápoles y siguieron excavando, y ahí es donde ya encuentran Pompeya. Y digamos que la excavación en Pompeya es mucho más fácil porque solo son 3 metros bajo tierra. Entonces ahí aparecen pues bueno, casas, villas, centros sociales, es decir, que se encuentran con algo que hasta ese momento, tenemos que pensar que hasta el siglo XVIII nunca se habían encontrado con algo tan grande, con unas excavaciones tan complejas. Dani. Como somos amigos, nos habéis ido contando mucho cómo ha ido el proceso y demás, pero yo quería preguntarte qué diferencia ves como directora a la hora de abordar un documental como tu anterior trabajo, como La senda del pastor, y ahora un documental de corte tan histórico. La diferencia sobre todo es, por un lado, La senda del pastor fue algo como más social, más, digamos, más profundo, en el sentido de cuando tratas con los personajes, con los pastores, y digamos que con Alcubierre yo he sentido como una
presión, una responsabilidad mucho más grande a la hora de tratar un tema en el cual tienes que tener mucha fidelidad histórica. Claro. Y luego no solo fidelidad histórica, es decir, que no solo estamos divulgando de alguna manera la historia, sino que luego, por otro lado, tiene que entretener, porque uno, digamos, de mis objetivos como directora para este documental era que cualquier persona, le guste el género histórico o no, que se acerque a esta figura, se entretenga, le atrape la historia. Hombre, ya lo conseguíais con La senda del pastor, de verdad, ¿eh? No, en serio. Bueno, pues a ver si con Alcubierre logramos no solo que la gente se entretenga, sino también, de alguna manera, conseguir que su figura tenga un hueco dentro de nuestro patrimonio, que yo creo que también eso es lo importante. Pues bien, como decíamos, hoy comienza una nueva edición, la quinta del Saracusta Film Festival. Hasta el próximo viernes 2 de mayo ofrece a los amantes del cine histórico una amplia programación de encuentros y de proyecciones. Rosa Arroyo, buenos días. Buenos días, Alejandro. Y para hablar de toda esa extensa programación nos encontramos con el director del Saracusta Film Festival, José Ángel Delgado. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Pocas horas quedan ya para este arranque de esta quinta edición. Lo hacéis con esa gala inaugural en la que homenajeáis a 3 actores. Homenajeamos a Juanjo Artero y a Ana Turpin, y con Anastasia tendremos que esperar hasta la clausura, pero vamos, muy emocionados. ¿Cómo se afronta una quinta edición? Ya van 5 años, no sé si uno se acostumbra a hacer este festival o va todo ya sobre la marcha, ¿hay nervios? Bueno, pues hay nervios, pero sí que hay la sensación, pues bueno, de un proceso de consolidación. Notas que cada año todas las piezas encajan un poco mejor, pero bueno, cada año es un reto, los nervios se mantienen y con el deseo de que la programación guste a todo el mundo. Esa programación de la que hablamos es extensa, nos acerca al cine histórico, son realmente las protagonistas, las proyecciones, hay muchas, pero ¿cuáles destacaría? ¿Cuáles no deberíamos perdernos? Bueno, en general todas, y además hay una programación aragonesa completísima, pero la parte de ficción, que igual es la que puede resultar más atractiva, tenemos ahí un compendio de películas españolas, italianas, checas súper interesantes. Es verdad que el conflicto bélico siempre está ahí sobrevolando y también el concepto de los golpes de Estado. Tenemos una historia de unos abogados laboralistas, la noche del 23F, pero también tenemos el golpe de Estado del finales de los 70 en Corea, ¿no? Vemos ese concepto desde 2 puntos de vista, desde la preparación y desde el durante el sucede. Súper interesante y además con la satisfacción de que cada vez tenemos más público. Te puedo dar el dato de que hemos duplicado el número de abonos al festival, o sea que tenemos ya como una comunidad fiel que espera con muchas ganas la celebración del festival. Porque este festival de cine histórico no solo es para los fans, también lo acerca al resto de la sociedad. ¿Por qué crees que gusta el cine histórico, este género? Sí, ese es uno de nuestros empeños, transmitir esa idea de que es un cine muy global, muy de grandes audiencias, grandes públicos. Si uno lo piensa, gran parte del cine que consumimos es de corte histórico. Son además generalmente grandes producciones, con buenos repartos, con buenos directores, porque nadie se lanza a hacer una película de corte histórico si no tiene un mínimo presupuesto. Así que es un cine súper abierto y que encima en Zaragoza, una ciudad con esta historia que nos rodea tan presente, pues goza de un particular entusiasmo. El público zaragozano, y además en Aragón Televisión lo sabéis, que cuando hay una emisión de un documental de corte histórico, pues suele dar unos datos de audiencia muy interesantes. ¿Dónde se van a poder ver esas proyecciones? Creo que no solo en las salas de cine, ¿no? Por la mañana, aquí donde estamos, en el Museo del Teatro Romano de César Augusta. Ya por las tardes tenemos 2 sedes, Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, y la última de las sesiones por la noche, a las 9 de la noche, es en el Cine Cervantes. Recuperamos la sala de cine, pero es verdad que este año tenemos una proyección muy especial, que es que salimos a la Plaza del Pilar, con ese mensaje que queremos transmitir de que es un festival abierto a todo el mundo, abierto a la ciudad, y el miércoles proyectamos Gladiator, en la plaza de delegación, ahí en la Plaza del Pilar. Pues para esa proyección habrá que conseguir una entrada online gratuita. Gracias, José Ángel Delgado, por estar con nosotros en estas horas previas y sobre todo a disfrutar del festival. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rosa. Bueno, Silvia, le preguntábamos a José Ángel cómo vive él estas horas previas a la inauguración del festival. ¿Cómo vives tú las horas previas al estreno? Pues tengo un poquito de nervios, pero son nervios que yo llamo nervios buenos, que son los que te ponen un poco en el momento, en la acción.
La verdad es que es la primera vez que se va a ver en cines y bueno, son esas mariposas en el estómago de decir a ver qué tal recibe el público la historia, si les gusta, si les entretiene. Entonces, un poquito nerviosa, pero también muy feliz y muy orgullosa de poder por fin estrenar el documental. Este documental nos ubica en el siglo XVIII. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para ahondar en la figura de Alcubierre? Ha sido un proceso bastante largo en el sentido de que, como te comentaba antes, yo venía prácticamente sin conocer su figura y los estudios que hay sobre Alcubierre son muy modernos, parten prácticamente de los años 60. Hay varios doctores, uno en concreto que es el doctor Félix Fernández Murga, que es el que tiene unos estudios, digamos, más profundos sobre su figura, que es un poco la base con lo que empecé. Y después empecé revisando documentos de historiadores, sobre todo de arqueólogos, que la mayor parte de esos documentos revisados para toda la labor de documentación viene de personas que aparecen actualmente en el documental. La mayoría de los entrevistados que aparecen tienen todos estos estudios sobre la figura, si no es sobre él concretamente, sobre todo el proceso de lo que son las excavaciones borbónicas, que como decía antes son las excavaciones que dirigió Alcubierre con Carlos III. Entonces fue un proceso bastante intenso en el cual no solo te documentas en previo a rodaje, sino que incluso en el propio proceso de rodaje me documentaba. Al hablar con ellos, incluso cuando estuvimos en Nápoles, los testimonios que nos daban, pues, por ejemplo, el director de las excavaciones de Herculano, incluso en esas entrevistas yo al mismo tiempo me estaba documentando. Entonces ha sido un proceso realmente muy vivo el de la documentación y prácticamente hasta el último momento del montaje del documental he estado aprendiendo. ¿Querías comentar algo, Dani? Sí, además yo esto lo digo objetivamente, te lo prometo, Silvia, que es que pocas personas más meticulosas que tú como directoras, de verdad. Y te quería preguntar por ese proyecto que tenéis en Crew Films de largometraje, ¿verdad? Háblanos un poco de La Pastora. Estamos, como comentas, en un proyecto de largometraje de ficción que parte de mi documental anterior, que es La Senda del Pastor. El proyecto se llama La Pastora y está escrito por Ángeles González Inde, bueno, conocida no solo por ser exministra de Cultura, sino por directora y guionista ganadora de Goyas. Y es un proyecto que nace un poco de forma como muy natural, muy fluida, y trata sobre uno de los personajes de La Senda del Pastor, digamos el personaje más icónico que tenemos, y cuenta un poco la historia de cómo ella se convierte en pastora de ovejas, pero no solo, digamos, tiene partes de su vida, sino que gracias a todo el recorrido que hicimos con la distribución de La Senda del Pastor, conocimos varias pastoras y todos sus testimonios y sus experiencias están volcados también en esta historia. Así que, bueno, estamos en un proceso ahora mismo de búsqueda de financiación y desarrollo. Estamos en conversaciones con productoras bastante potentes y bueno, si todo sale bien, quizá el año que viene podamos hablar incluso de fechas de rodaje. Así que muy contenta y encantada, y a ver si también puede ser posible esta historia de figuras ocultas de nuestra tierra, de figuras ocultas un poco pues como fue nuestros pastores de La Senda del Pastor. Pues estaremos muy pendientes Por supuesto. de esa historia, de cómo avanza y sobre todo a corto plazo, en cuestión de horas, pues que disfrutes del estreno de este documental que recordamos es a las 9 de la noche en el Cine Cervantes de Zaragoza. Silvia Pradas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y ahora